Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 20:35 del viernes 10 de abril, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno con toda la información de la situación sanitaria actual en la provincia de Río Negro. Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Voy a pasarles el parte de hoy. Primero, para contarles que una de las pacientes que teníamos positiva se negativizó su segunda muestra. Es la paciente que está en Catriel, es de Catriel, está en Cipolletti. Esta paciente está negativizada, no la tomamos como curada porque sigue internada en terapia intensiva con complicaciones. Era una paciente que tenía complicaciones previas de salud, con lo cual sigue en terapia intensiva y grave, pero está libre de coronavirus dentro de sus patologías. Entonces es una de las pacientes que antes nombrábamos de las 3 confirmadas de Catriel, hoy solo son 2 porque ella está sin coronavirus, negativizado para el laboratorio. No lo damos por curada porque sigue internada en terapia intensiva. Con respecto a los confirmados, hoy tenemos 12 casos nuevos, 2 casos de Allen y 10 casos de Bariloche. Esos son los 12 confirmados nuevos. En total suman 46 casos, 24 en Bariloche, 4 en Cipolletti, 2 de Dinahuapi, 8 de Choele, 1 de Bolsón, 2 de Catriel, recordemos lo que dije recién, que uno ya está sin evidencia de laboratorio, 1 de Regina, 2 de Allen y 2 de Beltrán. De los 46 pacientes que están hoy confirmados, solamente 2 de ellos están en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Los 44 restantes están en muy buen estado de salud. Con respecto a los sospechosos, tenemos, hoy se descartaron un paciente de Cipolletti, un paciente de Roca, 6 pacientes de Bariloche, un paciente de San Antonio y un paciente de Villa Regina, con lo cual hubo 10 descartados. Con respecto a los sospechosos en total, en el día de hoy, que quedan después de haber descartado, es un paciente de Bariloche, un paciente de Roca, 2 pacientes de Allen, 2 pacientes de Cipolletti, un paciente de Conesa, 2 pacientes de Río Colorado, un paciente de San Antonio y una paciente de Belisle. Estos son todos los pacientes sospechosos, contando los que se agregaron nuevos en el día de hoy. Porque en el día de hoy se agregó Roca, Bariloche, Allen, Conesa, Choele, San Antonio y seguíamos teniendo de Río Colorado. En total tenemos 11 pacientes sospechosos, 46 pacientes confirmados. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las consultas de los distintos medios de prensa de la provincia. Pregunta Sebastián Ocampo, de Femeterapia de Allen. Las 2 enfermeras que arrojaron positivo en esa ciudad se desempeñan laboralmente en el Centro de Salud de Cipolletti, donde falleció en las últimas horas un paciente. ¿Se sabe si tuvieron contacto con este paciente? ¿Cuál es el estado de salud de ellas y de sus familiares? Y además consulta si su familia se encuentra aislada. Todo el trabajo de epidemiología se hace al igual que en todos los pacientes. Si estuvo en contacto, se realiza este nexo epidemiológico. Están en muy buen estado de salud, están internadas como todos los pacientes confirmados, y todo el contexto de contactos estrechos, familias o todos los que las personas dicen con quienes estuvieron, se aíslan hasta que en algún momento esas personas presentan un síntoma y entonces se los toma como sospechosa y se internan. Para todo el sistema de salud, una persona sospechosa se la trata como confirmada, se la aísla y se la trata como si estuviese confirmada. Por eso es lo importante tener internados a pacientes sospechosos y confirmados, porque así nos convencemos y sabemos de que esas personas no están contagiando afuera. Consulta también cómo continúa el protocolo con las 2 pacientes positivas. ¿Continúan internadas en el hospital de Allen o se trasladan a un centro de salud de mayor complejidad? No, continúan internadas porque mientras no requieran un centro de mayor complejidad, continúan internadas en su lugar de origen. Pregunta Natalia Bedinosti, de FM Alas de Maquinchao.
respecto a cómo se encuentra la provincia con los insumos para hospitales, cómo se están haciendo las entregas, y además pregunta cómo se encuentra la vacunación antigripal en las localidades de la región sur. Los insumos se van repartiendo a medida que van llegando los pedidos, específicamente los elementos de protección personal, hisopos y reactivos para los lugares donde se realizan los análisis de coronavirus y toda la medicación en general a medida que van llegando las compras. Con respecto a la vacunación, es importante saber que ya en la provincia de Río Negro se aplicaron más de 46.000 dosis, muchas más de lo que fue para esta semana, digamos, el año pasado de vacunación. Hace 48 horas llegaron nuevas vacunas que se están repartiendo en los hospitales, pero es importante saber que ya se dieron 46.000 dosis y que vamos casi duplicando lo que se había vacunado para esta misma época el año pasado. Pregunta Alberto Rivero del Diario de la Mañana de Cipolletti. ¿Se puede conocer cómo se contagió el hombre que falleció ayer en esa localidad, en esa ciudad? El paciente tenía antecedentes previos y estando internado, por lo que tengo entendido, se realizó el hisopado. Todo el nexo epidemiológico de él, como de todos los pacientes, se estudia para saber cuál fue el caso cero y dónde empezó la contaminación, la infección de todos los pacientes. Consulta además respecto a la pareja cipoleña internada en Neuquén, que ya hace un mes se le diagnosticó como positivo coronavirus. ¿Por qué siguen dando positivos los hisopados después de tanto tiempo? Siguen dando positivos porque siguen teniendo virus en su cuerpo. La verdad es que son los menos los casos que después de 20 días siguen dando positivos, pero lo que sí es importante es que como son personas que se sienten muy bien, que están perfectamente en estado de salud, que sabemos que ya no van a tener ninguna complicación grave porque ya pasó el tiempo de que el virus podía afectar a sus pulmones, que es el lugar más común que afecte, pero siguen contagiando. Entonces por eso es tan importante que sigan internadas. Son 4 personas que siguen viniendo positivos y lamentablemente no podemos darles el alta si no se negativizan sus muestras. Pregunta Rocío Arriagada del Diario de Bariloche. ¿Analizan más medidas para el sector comercial teniendo en cuenta que hubo una empleada de comercio infectada en esa ciudad? ¿Podrían incrementar las medidas de prevención debido a la cantidad de casos positivos en los últimos días? Las medidas de prevención están desde el principio. Y creo que pasa por cada uno de nosotros el tomarlas o no. La verdad es que en cualquier centro comercial, quizás en algún lugar hay justo un caso y puede haber miles que no sabemos que están. Entonces por eso es tan importante separarnos 2 metros, lavarnos las manos cada vez que salimos de un centro comercial, ir solamente si es una extrema necesidad, ir 4 veces en el día al supermercado o 4 veces por semana, tampoco creo que sirva. Entonces, extremar las salidas de casa, mantener la distancia y, por supuesto, que hoy ayuda muchísimo usar un barbijo o un tapaboca. Pregunta Raúl Benítez para Radio Estación Terrena de San Carlos de Bariloche. ¿Las clínicas privadas tienen libertad de decidir con qué laboratorio trabajar? Consulta si es confiable la información suministrada por los privados en cuanto a los casos positivos y sospechosos de COVID-19, teniendo en cuenta lo sucedido con un sanatorio privado de esa ciudad, que admitió públicamente después de 10 días los casos que pasaron por la clínica. Todos los privados y públicos, todas las instituciones, todos deben informar a una plataforma y en general lo informan. Así nosotros sabemos dónde están internados, dónde están los casos confirmados y aparte se trabaja totalmente en conjunto en todas las ciudades porque hoy no hay diferencia entre el público y el privado. La verdad es que es un plan de contingencia que afecta a ambos y pueden mandar a hacer los testeos a laboratorios privados, todos los donde se hacen están avalados por el Malbrán. Pregunta Omar Fuentes para L19 La Voz del Comahue. En provincias vecinas se han detectado casos de menores de edad, como por ejemplo Neuquén. ¿Río Negro se encuentra preparada, tanto en la parte de salud pública como privada, para la atención de este tipo de casos? ¿Y cómo es en el caso específico de los menores? Nosotros tuvimos un chiquito internado menor en Bolsón, que estuvo curado, y después tuvimos varios sospechosos menores de 9 años.
la verdad es que estamos preparados. Por supuesto que no es que no tenemos chicos, se han hisopado, tuvimos uno confirmado y que estuvo muy bien de salud. Sabemos, no es que el coronavirus no afecta a los niños, los afecta igual que a todas las personas. Lo que pasa es que en todos ellos, en general, pasa casi desapercibido y son a los que menos los afecta los síntomas de coronavirus. Pero son los más transmisores, los más fáciles transmisores, porque son los que los afecta, los llevan, contagian y no tienen prácticamente síntomas. Pregunta Karina Square para el medio digital Río Colorado Informa. ¿Hay alguna relación entre los dos casos sospechosos de Río Colorado y cuánto tarda en obtenerse el resultado de un hisopado? El hisopado debería estar, hoy se están terminando de hacer algunas pruebas, no llegamos a tener los resultados ahora para informarlo, así que ya en el día de hoy iban a estar. Y las personas están, vuelvo a repetir, como en todas las ciudades, se hacen toda la relación epidemiológica para saber si tienen relación con alguien que viajó, con alguien que viene de otra ciudad, de alguno de los lugares donde ya hay casos confirmados y si entre esas dos personas hay relación. Pregunta Omar Galván de Radio Prisma Cholechuel. ¿Cuál es el estado de los 2 pacientes positivos internados en General Roca y de los otros 6 internados en el hospital de Cholechuel? Como dije hoy, los 2 que están en General Roca están muy graves, siguen en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y los otros 6 están en muy buen estado de salud. Pregunta Miguel Suárez de Radio Alas Catriel. Hay médicos en Catriel que aseguran la posibilidad de que haya contagiados y que eso generaría anticuerpos. ¿Cuál es su opinión o qué información se puede dar al respecto? Y consulta además si cree que es necesaria la desinfección en la clínica donde se detectaron los casos. Con respecto a los casos de que genera anticuerpo, como todo patógeno, nosotros estamos convencidos de que va a generar anticuerpo, pero esto es un virus nuevo que empieza en diciembre en China, con lo cual todos los científicos están estudiando la posibilidad de confirmar como cualquier otro patógeno que nos genera un anticuerpo, es como si nos hubiésemos vacunado, o si va a pasar, por ejemplo, como con el virus de la influenza, que muta todos los años y tenemos que vacunarnos todos los años para el virus de la gripe. Pregunta Sergio Plos para el diario El Globo de Villarregina. ¿Se consideran sospechosos los casos de familiares que tuvieron contacto con un caso positivo o con compañeros de trabajo en caso de contacto estrecho en el sistema de salud? Y si los hisoparon, ¿no son sospechosos? Pregunta. Sospechoso es el paciente que tiene síntomas y que estuvo o viajó al exterior o viajó a las ciudades que tienen circulación viral o estuvieron en contacto estrecho con alguien confirmado o si tiene una neumonía que no se sabe la causa o si es un personal de salud con un problema respiratorio. Todos esos son casos sospechosos, tienen que tener los síntomas asociados a alguna de estas cosas. Si yo hisopo a una persona porque fue un contacto estrecho y no tiene ningún síntoma, que por ahí puede pasar a veces en los equipos de salud, no significa que la persona no se haya contagiado. Convengamos que por eso estamos hablando de los 14 días. Una persona, desde que toma contacto con el caso confirmado, tiene 14 días para empezar a presentar el síntoma. Entonces, si yo lo hisopo cuando una persona no tiene síntomas, lo más probable es que me dé negativo, pero no significa que esa persona no deba estar aislada por 14 días, porque al día siguiente puede presentarlo. Consulta Natalia Bedinosti, FM Alas Maquinchao, respecto a información, si existe un protocolo, en este caso, para la gente que fallece en otra ciudad y debe regresar a su lugar de origen. Nosotros sí tenemos subido el protocolo de cómo se trata a los pacientes fallecidos, que se puede hacer el velatorio, por supuesto con muy poca gente por el tema del aislamiento social, no es como en otras pandemias que no se podía hacer, pero para volver a su lugar de origen seguramente va a depender de otros ministerios y no podría informarlos. Consulta de Miguel Suárez desde Catriel respecto a si es necesaria la desinfección en la clínica
donde se detectaron los casos? En todos los lugares se usa dos sustancias que sirven para desinfectar, que se usa más allá del COVID, y por supuesto que son clínicas, hospitales donde se usa habitualmente para desinfectar. Y vuelvo a repetir, en los lugares donde hubo en los centros de salud, hubo un montón de personas que les dio negativo el hisopado, con lo cual, y el virus no vuela. Entonces, pensar que hay un virus en el ambiente no es así. En esto, por ahí, a diferencia de cuando nosotros tenemos, que quizás es el miedo que tienen todos, de cuando aparecen las infecciones intrahospitalarias por patógenos graves en pacientes que están graves, es mucho más difícil que sea en esto. En general pasa con algunas bacterias que son muy difíciles al tratamiento. Entonces, en estos casos, y sabiendo con qué puede simplemente desaparecer un virus, como puede ser hasta con la lavandina diluida, es mucho más difícil que se queden las superficies con una buena limpieza. Muchas gracias, doctora. No habiendo más consultas, damos por finalizada la conferencia de prensa. Le recordamos a los medios de prensa dos cosas. Primero, que no se van a realizar consultas que tengan que ver con información respecto a la identidad o que pueda dar lugar a la identidad de ninguno de los casos. Y también les solicitamos siempre que revisen las conferencias anteriores para evitar la repetición de las preguntas, así podemos abocarnos a la actualización de la información. Antes de terminar, doctora, le podemos pedir si podemos hacer un repaso general nuevamente de la situación. Sí, tenemos un paciente, que es lo más importante, que negativizó sus muestras, que vuelvo a repetir que no decimos que está curado porque sigue internado en terapia intensiva con todos sus antecedentes. 46 casos confirmados, 24 en Bariloche, 4 en Cipolletti, 2 en Dinahuapi, 8 en Choele, 1 en Bolsón, 2 en Catriel, 1 en Regina, 2 en Allen, 2 en Beltrán. Recordemos que de esos 46 casos, solo 2 están en grave estado general, los 44 restantes en muy buen estado, y 11 casos sospechosos, 1 en Bariloche, 1 en Roca, 2 en Allen, 2 en Cipolletti, 1 en Conesa, 2 en Río Colorado, 1 en San Antonio y 1 en Berisle. Esos son todos los casos. Y para destacar, que no lo habíamos dicho hasta ahora, es que ya en Bariloche se están realizando los hisopados, al igual que en Bariloche y en General Roca, con lo cual tenemos los 3 puntos más importantes de la provincia realizándose los análisis para el coronavirus. Muchas gracias, doctora. Ahora sí damos por finalizada la conferencia de prensa. Nos encontramos mañana a las 20:30, como siempre, con toda la información. Muchas gracias.